pero con el fin de que pudiéramos entender esta clase un poquito mejor. Entonces, pues ya como hoy sí estamos completos, entonces vamos a continuar el tema. Ustedes, por favor, me recuerdan si es ahí donde estábamos. Vamos a compartir pantalla. Eh, bueno, entonces estábamos hablando de en qué nos beneficiaba a nosotros que el Señor Jesús sea el Hijo de Dios. Entonces estábamos viendo que nos beneficia el saber que Él vino en cuerpo, en carne, en sangre, con todas las necesidades así como nosotros, un hombre 100%. Entonces aquí vemos que el primer beneficio de que Jesús sea el Hijo de Dios solamente podemos confiar en Él. Entonces, uno de los propósitos del que haya venido en carne y sangre es que nosotros podamos confiar en Él, ¿sí? Bueno, además dice, además, Él es el camino, la verdad, la vida, el buen pastor y postrer Adán, la luz, la puerta, la vid verdadera. Bueno, que cada uno de estos títulos y otros cuantos más, con la ayuda de Dios los vamos a estar estudiando un poquito más a detalle en futuras clases. Bueno, y podemos encontrar muchos más nombres de Él en las Escrituras que nos describen quién es Jesús y lo que Él representa. Este conocimiento representa muchos beneficios para el hombre. Entonces, es importante, todos ellos, por eso más adelante los vamos a detallar un poquito más, porque Él es el buen pastor, porque Él es el postrer Adán, porque Él es la puerta, porque Él es la vid verdadera, porque es cordero, porque es pastor. Bueno, en fin, para que todos esos dos títulos los podamos analizar y estudiar un poquito mejor para entender mucho más. Entonces, ¿para qué nos sirve que Jesús sea el Hijo de Dios? Entonces, la razón por la cual es importante para que el Hijo, la razón más importante es porque es un hombre. Que Jesús sea Hijo de Dios es que nosotros podamos llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, recordemos que Él es el primogénito del Señor, de Dios, el primogénito porque nació de primeras, fue el primero entre muchos, y unigénito porque es el único que va a ser nacido en la manera como el Señor Jesús nació, concebido en la Virgen María, y no habrá otro que se conciba así de esa misma manera, no habrá otro, por eso es unigénito porque no habrá otro, y primogénito porque dice la Escritura que es el primero entre todos sus hermanos. Aquí hay un texto en Juan 1:12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces recordemos que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando experimentamos ese milagro de nacer de nuevo, ya no es porque hayamos nacido de un papá o una mamá, sino porque nacimos directamente de Dios. Hemos nacido del agua, del Espíritu y lavados por la sangre del Cordero. ¿Sí? Entonces, ese es el primer, o lo que tenemos que tener en cuenta primeramente para ya saber y tener la certeza de que somos hijos de Dios. Bueno, aquí vamos a pasar a otro, bueno, todavía estamos haciendo un pequeño resumen, un pequeño recorderis de la clase anterior. Entonces, al ser engendrado por Dios, pasamos de ser a otra condición delante de Dios. Entonces, anteriormente nosotros éramos otro tipo de personas, ¿sí? Entonces, pero ya al ser engendrados por Dios, pasamos a ser de otra condición delante de Dios. Antes éramos extranjeros y advenedizos, pero ahora ya pasamos a ser miembros de la familia de Dios, ahora ya pasamos a ser sus hijos, somos herederos de la gracia del Señor, somos herederos, así lo dice la palabra. También aquí en 1 Pedro 10 dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces este versículo nos está recordando que nosotros antes no éramos pueblo de Dios, que no habíamos alcanzado misericordia. No alcanzar misericordia quiere decir que es una persona que está condenada desafortunadamente a ir al infierno de fuego. Entonces, cuando una persona no ha alcanzado esa misericordia, su vida está en riesgo de perderse, de ir al infierno.
Pero entonces aquí la escritura dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, dice que somos pueblo de Dios, pueblo adquirido. Entonces que hemos alcanzado misericordia. ¿Cuál es esa misericordia? Pues que ahora sí nosotros somos hijos, somos sus hijos y somos herederos, que vamos a heredar el reino de los cielos. Esto nos garantiza que somos miembros de la familia de Dios. Entonces el haber nacido de Dios nos garantiza que ya somos sus hijos. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces ya nosotros no le pertenecemos a otra familia diferente, sino pertenecemos a la familia de Dios. El Señor Dios es nuestro Padre, el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Además tenemos el gran privilegio de que Jesús sea nuestro hermano mayor. Entonces Él ya pasa, nosotros pasamos a ser de la familia del Señor. Ya pasamos a ser sus herederos, coherederos, ya pasamos también a tener el privilegio de que el Señor Jesús nos haya dicho que va adelante para hacer moradas, o sea que ya nosotros tenemos una casa en el cielo gracias a todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y el hacernos herederos y coherederos de la gracia, entonces nos da ese privilegio de que vamos a tener una casa en el reino de los cielos. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, bueno, aquí un poquito como hace un par de, bueno, de pronto como un mes que el hermano Israel preguntaba sobre la predestinación, pero acá en este caso nosotros podemos notar por las escrituras que la predestinación es para los nacidos de nuevo. ¿Y cuál es esa predestinación? Que están predestinados a ser salvos. No le está hablando al pueblo que no conoce a Dios, ¿sí? Entonces dice que los predestinó para, bueno, al Señor Jesús para ser el primogénito, pero a nosotros nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser esa imagen de Jesús aquí en la tierra. Ese es como lo que tenemos que tener en claro en cuanto a que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Bueno, ahora sí pasamos a otro punto aquí también importante que debemos tener en claro. El Mesías príncipe. Entonces, bueno, alguno de ustedes recuerda, porque pues ya lo anunciamos hace un par de clases, pero ¿recuerdan ustedes por qué el Señor Jesús es el Mesías príncipe? Si de pronto alguno de ustedes lo referencia o lo recuerda. Porque es descendiente del rey David. Por eso es príncipe. Y Mesías. Porque es el ungido. Primeramente porque estaba aquí ya en las escrituras. Entonces ahí, por ejemplo, bueno, hay muchos pasajes de las escrituras en el Antiguo Testamento en el cual ya se estaba anunciando ese Mesías, de ese Redentor, ¿sí? Ya se estaba anunciando de él. Por eso hay muchas escrituras, profecías que hablaban ya acerca de ese Mesías. Entonces dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, así complementando lo que decía ahorita el hermano Israel, sí, él es ungido, él fue ungido para hacer ese trabajo, el trabajo de Mesías. Ya por su linaje, por su descendencia, ya se sabía que él era príncipe, descendiente del rey David. Pero Mesías, porque primeramente pues la escritura lo anunciaba, ya desde el mismo Génesis estaba anunciando que se necesitaba para la salvación del hombre un Mesías, un redentor, alguien, una propiciación por nuestro pecado. Entonces necesitábamos un Mesías. Y ese Mesías entonces dice que el Espíritu de Jehová lo ungió para hacer esa labor, ese trabajo. En Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces el mismo Dios, a través de una voz audible, la gente pudo escuchar esa voz que venía del cielo,
y que declaraba que este Jesús era su hijo y su hijo amado, en el que tenía complacencia. Entonces, mucho antes de que Jesús naciera, Dios habló a través de los profetas acerca de la llegada del enviado de Dios, el llamado Mesías o Cristo. Entonces, ahí ya estaba todo, ahí él se daba el Señor estaba cumpliendo su escritura, estaba cumpliendo lo que él había dicho de que enviaría un Mesías, ¿sí? Que iba a llamar a un Cristo para que viniera a redimir a su pueblo. Entonces ahí ya estaba dándole cumplimiento a las escrituras. Mesías es el título dado a Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tanto en hebreo como Mashiach. En griego, pues también Mesías el Cristo, que significa ungido. Entonces el Espíritu Santo lo ungió para hacer ese trabajo. Mesías, Cristo. Entonces es el ungido, significa que es el ungido. En tiempos bíblicos se ungía al rey, al sacerdote, al profeta, como un significado espiritual. Y ahí la unción simboliza la consagración del ungido, la consagración del ungido a Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Ejemplo, Saúl, Eliseo, Ciro. Ellos fueron ungidos también para un trabajo específico. Por ejemplo, Saúl fue ungido para ser rey, Eliseo también fue ungido para hacer su trabajo, todo lo que hizo, Ciro. De pronto ustedes recuerdan a alguien más que el Espíritu Santo, bueno, que Dios haya ungido a través del Espíritu Santo para desarrollar un trabajo en específico. ¿Sí referencian de pronto a alguno de ustedes? Porque pues no son los que están acá escritos, estos tres ejemplos no son los únicos, hay más. El Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús, pero hay más ejemplos. Ustedes podrían recordar de pronto a alguien que el Señor haya capacitado, que haya ungido para cumplir con una labor, con un trabajo en específico. A Moisés. A Moisés, sí, muy bien. De pronto recuerdan a otro. Pastor, yo aquí tengo una pregunta. Sí, Donde se mencionan personajes que fueron ungidos por Dios, eh, regularmente lo encontramos en el Antiguo Testamento. sí. En el Nuevo Testamento, pastor, ¿hay alguien que haya sido ungido por Dios? ¿O Sí, ya no se puede? ¿Así? sí, claro. Empezando por usted y por mí. Amén. Amén, pastor. Sí, claro. Por ejemplo, ¿usted recuerda lo que hacía en el caso de Pablo, por ejemplo? Él a qué se dedicaba antes de tener un encuentro personal con el Señor, antes de que el Espíritu también lo capacitara a él. Eh, eh, en oficio, Lo que él hacía con la iglesia, sobre todo. pues en la iglesia ejercía como liderazgo dentro de los fariseos y su oficio pues era levantaba tiendas, ¿verdad? Pues, Él perseguía a la iglesia. sí, también. Sí, él perseguía a la iglesia, pero también tuvo que ser capacitado luego porque aún la misma gente decía que le tenían como miedo porque ya lo conocían y, uy, venga, este no era el que perseguía a la iglesia. Entonces al principio se fueron con él como igual, él tuvo que ir aprendiendo, él tuvo que pasar su proceso y también tuvo que ser capacitado. Así mismo ha tocado hoy en día a muchos de nosotros de la misma manera, ¿no? Que nosotros éramos de una condición antes de conocer a Dios, cuando nos volvimos a Dios, que alguien nos llevó a la iglesia, comenzamos a vivir un proceso, duramos un tiempo con un pie adentro, otro pie afuera, no sabíamos si íbamos para allá o íbamos para acá, pero en un momento dado llega el Espíritu Santo y nos confirma a nosotros en un ministerio, ¿sí? Por lo menos, digamos, en el caso de mi hermano Israel, pues no sé si el propósito del Señor sea convertirlo en pastor o convertirlo en maestro o maestro pastor o misionero. Bueno, el Espíritu lo va a capacitar en lo que él mejor se sepa desempeñar.
en lo que él anhela en su corazón, en lo que él le quiera servir en su corazón. Entonces también así mismo. De la misma manera, pues aquí estos ejemplos, Saúl, Eliseo, Ciro, ellos también tuvieron que ser ungidos para cumplir un propósito. De pronto también ahí puedo recordar al rey David, que David pues él se dedicaba a cuidar ovejas, o sea que era un pastor, pero de ovejas, de ovejitas, ¿sí? Pero su mente tuvo que ser transformada, tuvo que modificarse de otra forma para ser ungido en rey, para tener mentalidad de rey, porque pues un rey no puede llegar allá con mentalidad de cuidar ovejas, tenía que su mente ser transformada. De pronto en algún momento nosotros, los que estamos hoy en la iglesia, muchas personas tuvieron que pasar por alcoholismo, por drogas o por, bueno, en fin, cualquier cantidad de circunstancias difíciles también. Pero el Señor transformó esa mente, nos hizo una mente renovada, su Espíritu Santo nos está capacitando, nos está ayudando para que ya no seamos un pastor borrachín, sino que ya sea una persona ungida por el Espíritu Santo, para que ya no sea un líder ladrón, para que ya no sea un músico del mundo y que toca en el mundo y en la iglesia. Entonces, no, Él nos capacita para que podamos estar haciendo un trabajo y que lo hagamos con excelencia. Entonces, sí, así como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo capacitaba, por ejemplo, también hay pasajes en la Biblia donde nos indica que las personas en la antigüedad, pues no estaba la tecnología tan desarrollada como ahora, pero el Espíritu Santo bajaba sobre las personas y los ungía y los capacitaba para trabajar en obras, en el acero, en el hierro, en el oro, en todas esas cosas que ellos hacían, pero el Espíritu Santo bajaba y los capacitaba. Entonces así también nosotros pedirle al Señor que baje, que nos capacite, que nos transforme, o sea, que nos unja para que nosotros podamos hacer ese trabajo para el cual nosotros vamos a hacer. En Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Bueno, aquí hay una profecía, ahorita no vamos a profundizar en ella porque es algo largo, pero sí aquí ya Daniel nos está dando claramente que iba a haber un Mesías príncipe, o sea, una persona que cumplía con esos dos títulos, uno el de Mesías y el otro el de príncipe. En el Señor Jesús se cumplían esos dos. Mesías príncipe. Entonces, el Señor Jesús es ese del que estaba hablando esta escritura. En Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, esta palabra que también viene para nosotros, primeramente, pues bueno, fue para el Señor Jesús, pero también tengamos en cuenta que el Señor nos ha mandado a hacer a nosotros también todas estas cosas, a predicar las buenas nuevas de salvación a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, o sea, las personas que están muertas en su corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, a los cautivos, los que están cautivos por alguna circunstancia de su vida, por el alcoholismo, por la drogadicción, por el homosexualismo, bueno, tantas formas en las que las personas tienen para ser esclavas, y a los presos apertura de cárcel, o sea que las personas sí verdaderamente pueden ser libres. Si es una cárcel física, pues hasta aún en eso el Señor puede hacer cosas, puede hacer milagros. Solo lo que necesitamos es creer. Y a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Bueno, ahí está parte de las tareas que el Señor quiere que nosotros hagamos cada día, pero necesitamos ser ungidos. Esta es la importancia que hay en que seamos ungidos, que el Señor nos unja para poder hacer ese trabajo. Por esta razón, los profetas comienzan a anunciar que este Mesías sería un personaje con poder sin límite que estaría definitivamente, que establecería definitivamente la paz y la justicia sobre el mundo. Bueno, aquí vamos a tocar un tema importante. Bueno, leamos ahí
en Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en la justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías hace hincapié en que este Mesías es diferente a las expectativas humanas. Más bien dice que él es siervo sufriente de Jehová, que en lugar de dominar es oprimido y angustiado y en vez de vengarse de sus enemigos aceptará humildemente el juicio, el injusto castigo que esto le da. Entonces aquí en Isaías estamos viendo que el Señor no, primeramente como Mesías príncipe no iba a venir a dominar el mundo, que Él es el dueño de todas las cosas y todo eso, sí, pero Él no venía, en ese momento Él no venía a ejercer como ese mandato. ¿Sí? Él no venía a eso, él más bien era como ese siervo sufriente que venía a recibir el castigo que era para usted y para nosotros. Él obedeció, se hizo obediente, él fue oprimido, angustiado, estuvo triste, tuvo necesidades, no se vengó nunca de sus enemigos y siempre pues aceptó humildemente el castigo que fue sobre él. Entonces, por eso este Mesías fue ese siervo sufriente que también nos habla la escritura, que a causa de nuestro pecado, nuestras transgresiones, él fue ese siervo sufriente. Por eso la necesidad que teníamos nosotros como pueblo de Dios de hacer, de mencionar a este Mesías. Mesías porque vino a rescatarlo y príncipe porque viene de la realeza. Entonces, bueno, hasta acá como vamos, está un poquito enredado el tema o se va pudiendo entender. ¿Se ha podido entender, pastor? Bien. Okay, sí, porque pues, bueno, ahí vamos despacio, pero yo entiendo y sé que es un poquito, a veces es difícil de entenderlo, pero bueno, vamos a intentar ir lo más despacio y lo más clarito que se pueda. Bueno, aquí hay eh, otro pasaje en Isaías 53 que dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Entonces, dice que angustiado él y afligido no abrió su boca. Todo este pasaje nos está hablando de ese trabajo que iba a venir a cumplir como siervo sufriente, que no abrió su boca, que fue llevado al matadero, que como oveja delante de sus trasquiladores, que enmudeció, que no dijo nada, lo llevaron a la cárcel. Bueno, ya sabemos que en ese momento pues él no tenía ni hermanos ni hijos que lo ayudaran, eh, que fue cortado entre la tierra porque él tuvo que morir. eh, el pueblo se rebeló contra él, comenzaron a hablar en contra de él, aún sus mismos discípulos lo abandonaron. Y pues bueno, se cumplió también otra escritura que era con los impíos su muerte y con los ricos su sepultura. Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pero aún así tuvo que soportar todo ese castigo que era para cada uno de nosotros. Por eso, siervo sufriente, porque él vino fue a servir. Entonces, cuando nosotros hablamos de siervo, hablamos de la persona que sirve. Y sufriente porque tuvo que llevar todo este castigo sobre él. Entonces, a pesar de que él era un príncipe, un perteneciente de la realeza, ese título aquí no le sirvió, no lo usó como tal para salvarse de ese castigo, sino que él aceptó todo lo que tenía que hacer, que sí estuvo angustiado y estuvo triste y todo eso porque pues él sabía lo que le iba a venir encima, pero aún así él dice que no abrió su boca.
Dice que y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ese sacrificio tan grande, ese amor tan grande que Él muestra por cada uno de nosotros, aquí en esa escritura ya lo podemos nosotros ver reflejado. Entonces, bueno, también los profetas hablaron de Jesús. Entonces, por ejemplo, el profeta Jeremías. Hay muchos, pero creo que no los vamos a poder mencionar todos, pero sin embargo, los más así importantes. El profeta Jeremías dice, el Mesías tiene más bien de una función, más que una función sacerdotal. Es un representante de Dios y también representa al pueblo ante Dios. Entonces, como profeta, el Señor Jesús, o como Mesías, perdón, eh, tiene esa responsabilidad de presentar al pueblo, de presentarle al pueblo a Dios. Entonces, era una responsabilidad que estaba sobre las manos de Jesús. En Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey del cual será dichoso y hará justicia y justicia de la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre, el cual llamará Jehová justicia nuestra. Entonces, este Mesías, este Cristo, el cual la tierra estaba esperando, su principal función era sacerdotal. ¿Cómo así sacerdotal? Sí, el Señor Jesús también era sacerdote, que es un representante de Dios. O sea, recordemos que la Escritura dice que Él es la imagen viva de su sustancia, de Dios. Eh, nosotros no podemos ver a Dios, pero si lo hubiéramos podido ver de una forma física, sería como Él, en cuanto a todo su físico, porque dice que era el más hermoso entre los hijos de los hombres. En cuanto a su amor, en cuanto a su trabajo, a su servicio. Entonces él era ese embajador, era ese representante de Dios y que también representa al pueblo ante Dios. Entonces tenía esa doble función de ser Mesías y príncipe y de representar al pueblo delante de Dios. De todas esas personas que él representa, pues estamos nosotros, somos los que estamos ahí siendo representados, porque dice que es nuestro abogado. Él nos quitó nuestros pecados, todas las cosas que nos inculpaban a nosotros, pues el Señor, Él lo hizo. Él lo hizo, por eso es profeta, por eso es príncipe, por eso es sacerdote. Eh, bueno, otro ejemplo acá, el profeta Zacarías, entonces, de los profetas que hablaron de Jesús. Eh, muestra al Mesías como justo, salvador y humilde. En Zacarías 9:9 dice, alégrese mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, por eso el Mesías en el Antiguo Testamento es el salvador del pueblo. Cuando Jesús aparece en la escena de la historia, eh, para salvar y comenzar a ser el Mesías, es ese significado el que da al pueblo el Salvador del mundo. Entonces, él vino, a pesar de que ya hemos dicho que Él es el dueño de todas las cosas, que por Él fueron creadas todas las cosas, vino y se presentó justo, salvador, humilde, cabalgando en un asno. Eh, bueno, no había una forma de presentarlo de una forma más humilde, de una forma mm, más bajita, por llamarlo en palabras de nosotros, una forma más baja, porque todos ellos estaban esperando era a un rey, a un gobernante tremendísimo que tuviera sus ejércitos, todas sus cosas, y no, resulta que llegó, fue un personaje pobre, sentado sobre un pollino, sobre un asno, y pues eso hizo que las personas, muchos de ellos, no creyeran en él porque estaban esperando era a un rey. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento, Él es el Salvador del pueblo, ¿sí? Él tenía conocimiento de las expectativas del pueblo, que anhelaba su pronta liberación.
Sin embargo, él no descarta esa justa aparición popular, sino que quiere ir más allá, la liberación plena, es decir, una libertad que involucre a la persona en su entorno social. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor nos quiere a nosotros libres totalmente, que no tengamos ninguna atadura. Y por eso Él hizo lo que hizo. Con su pobreza nos enriqueció. Entonces era para que eso, uno dice, pero ¿por qué el Señor si era o tenía la capacidad o la potestad para tener todo el oro del mundo? Porque venía pobre en un pollino, porque se supone que los pollinos o los burritos lo que los tenían era pues la gente pobre, pero ¿y por qué viene él si supuestamente él es el dueño de todo? Pero entonces no era pobre porque se le ocurrió la idea de ser pobre, sino para que usted y yo fuéramos enriquecidos, para mostrar su humildad, para que viéramos que en él no hay opulencia, así como por ejemplo lo hay en los presidentes, que uno ve por las noticias que el presidente tal o Pascual se compró el avión más caro, que tal gobierno es el más rico, que tal. No, a él no le interesaba entrar en la competencia, lo que le interesaba era rescatar a las personas, a las almas, al que estuviera perdido, por eso se presentó justo, humilde, salvador, cabalgando sobre un pollino. Sí, en él no había nada ostentoso, él solamente venía a servir, a salvarnos, a salvar lo que se había perdido. Eh, bueno, los profetas hablaron de Jesús. Jesús, al leer al profeta Isaías, quiere enfatizar que todo lo que ha dicho acerca de él es cierto y que ahora dará cumplimiento a ello en todo su ministerio terrenal. Jesús da evidencias que efectivamente él es el ungido del Señor. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces el mismo Señor está dando como ese testimonio de que el Señor lo ungió para un trabajo en específico. En este caso, pues el de ser Mesías, el de ser nuestro Redentor, el de ser esa persona encargada de nuestra salvación. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Entonces, él está declarando que el Espíritu vino sobre él y lo ungió para capacitarlo en su ministerio. Entonces, notemos que también nosotros necesitamos ese tipo de unción, esa unción que nos capacite para ir a llevar ese evangelio, para sanar enfermos, para dar libertad a los cautivos, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a todo aquel que esté prisionero de, pues primeramente de su vida, de sus vicios, de su forma de vivir, ¿sí? Dice, hoy en la iglesia es la iglesia que estableció Jesús, basada en el Evangelio del Reino y que ha prevalecido a través de los tiempos. Es la heredera del cumplimiento profético y está llamada a proclamar a Cristo, el Mesías, el ungido, el Señor. En medio de un mundo incrédulo y turbulento es necesario dar a conocer a Jesús, pero no solo con palabras, sino con acciones, con productos de la fe y el amor. Entonces, para nosotros, lo que más va a operar es la obediencia, la fe y el amor con la que nosotros hagamos el trabajo para el Señor. ¿Cómo nos va a capacitar el Espíritu? Dice que nosotros abramos nuestra boca y Él las llenará. ¿Sí? Que abramos nuestra boca y Él la llenará, ¿sí? Entonces que nosotros eso que vayamos a hacer lo hagamos primeramente con amor. Dice que este mundo en el que nosotros estamos es un medio de incrédulos, es un mundo turbulento, es un mundo en el que no, muchas de las personas no tienen esperanza, muchas personas creen que lo que están haciendo está bien. Por eso es necesario dar a conocer a Jesús, para que las personas se arrepientan, para que todo aquel que en él crea no se pierda y que todo lo que nosotros lo hagamos producto de la fe y el amor. Porque si nosotros lo hacemos con fe y amor, de seguro vamos a tener recompensa. El Señor nos recompensará por todas las cosas que hacemos. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo por aclarar. ¿No? No, Bueno. señor. Bueno, muchas gracias. Entonces,
Era necesario que Jesús fuera Mesías príncipe para que se cumplieran las escrituras. Eh, Aquí en esto sí debemos hacer un énfasis importante. Eh, es que es necesario que Jesús fuera Mesías príncipe para que cumpliera las escrituras. De lo contrario, si no cumplía las escrituras al pie de la letra, no podía ser el príncipe, no podía ser el Mesías. Entonces en Isaías 9:6 dice, porque el niño nos es nacido, hijo nos es dado, el príncipe, el principado se ha llamado su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, esa primera escritura que está ahí, dice, porque un niño nos es nacido, esa profecía se cumplió, nos es dado, también se dio, ya el Señor no lo dio, eh, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces aquí hay unas cositas que pues se cumplieron, otras están por cumplirse y bueno, pues yo creo que las vamos a profundizar con la ayuda de Dios y de las clases que vienen. Pero aquí lo que tenemos para resaltar de este versículo es que el Señor venía para ser admirable, consejero. Ya cuando es Jesucristo, es Dios fuerte, Padre eterno. Y príncipe de paz porque es hijo de un rey. Entonces, por eso es príncipe de paz. Él vino a traer paz. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 72 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, esta es una profecía, dice, el príncipe es el hijo primogénito del rey o reina, y por lo tanto el heredero a la corona en cuestión. También resalta ser el título otorgado a algunos individuos de la familia real o imperial, y el que recibe algunos sobre soberanos cuyos países no son considerados reinos. Entonces, el príncipe es primeramente una persona que desciende, que viene de la realeza, entonces ya sea de un reino o de algún imperio o bueno, alguna cosa así. Entonces, era necesario que se cumpliera esta escritura en cuanto a que él iba a ser un Mesías, ¿no? Que iba a ser un príncipe. Todas esas escrituras tenían que cumplirse. No podía ser el príncipe o no podía ser el Mesías si alguna de ellas no se cumplía. Entonces, el origen del término es latín, princeps, primer ciudadano. ¿Qué quiere decir eso? Primer ciudadano. Eufemismo que Augusto empleó como consecuencia a la fuerte oposición que encontró al establecimiento de la monarquía. Bueno, ese es un dato histórico. Entonces, teniendo en cuenta estos significados, podemos decir que Jesús es el Mesías príncipe o primer ciudadano ungido del reino de los cielos, el primogénito entre muchos hermanos. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces aquí, notemos aquí que hay algo interesante, dice que el Señor Jesús, podemos decir que Jesús es el Mesías príncipe o primer ciudadano ungido del reino de los cielos. Pero usted puede decir, no, pero es que en el Antiguo Testamento ya habían unos. Lo que pasa con ellos es que el Espíritu Santo venía sobre ellos, los capacitaba y se volvía a ir. Ya en el caso del Señor Jesús, el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció. Por eso dice que es el primer ciudadano ungido del reino de los cielos, el primer ciudadano ungido del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que recordemos que el Señor Jesús nació en el reino de los cielos. Él nunca perteneció al reino animal, sino que él vino y él provino del reino de los cielos. Él no perteneció a esa naturaleza como la que nosotros nacimos, la del reino animal. Él siempre fue un ciudadano del reino de los cielos. Y él fue el primer ciudadano del reino de los cielos ungido para capacitar un ministerio en esta tierra.
¿sí? Ya nosotros cuando hemos nacido de nuevo, pues también ya somos ciudadanos y también seremos ungidos por el poder del Espíritu Santo para poder llevar esta tarea. Esta parte es un poquito enredada, pero pues bueno, quiero saber si de pronto mis hermanos la van pudiendo entender. ¿Sí se va entendiendo? Señor, Ok, sí, es que es importante que la vaya manteniendo porque yo entiendo que esto es un poquito complicado, estas clases son un poquito complicadas, pero después de que las entendamos bien, las podamos asimilar bien, van a ser de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Entonces, también el Señor Jesús dice en Juan 18:36, dice, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, él ya está diciendo que sí, que él pertenece a la realeza, pero que su reino no es de acá, porque si su reino fuera de acá, las cosas serían a otro precio. Recordemos que ya en el transcurso del reinado milenial establecerá su reino en la tierra, pero pues por ahora no. Y en el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo como hombre en la tierra, pues tampoco. Por eso dice que respondió Jesús que mi reino no es de este mundo. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y él es el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Note usted este capítulo, este pasaje bien especial y bien diciente para cada uno de nosotros. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Esa es la certeza, esa es la seguridad que nosotros debemos tener cada día que vivamos sobre esta tierra. Que en el momento en que nos toque irnos con el Señor, que tengamos que partir de esta tierra, nuestra ciudadanía ya no es de esta tierra, sino que está en el reino de los cielos, de tener esa certeza, esa seguridad de que hemos nacido de nuevo, de que somos miembros de la familia de Dios. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, porque nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Es lo más seguro que nosotros, los que hayamos nacido de nuevo, nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Entonces, nuestra ciudadanía proviene de los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, para que cuando Él venga por su iglesia nos encuentre como una iglesia preparada. Dice, como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en el cielo porque de allí es de donde vendrá el Señor Jesucristo por el resto de los ciudadanos del reino de Dios. Entonces, aunque en este momento hayan muchas personas que hayamos nacido de nuevo y nuestra nacionalidad esté en el reino de los cielos, el Señor va a venir por ellos. En este momento, el único que estuvo en la tierra y que fue a los cielos como tal es el Señor Jesús. Los demás están en la presencia del Señor Jesús. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos los encontraremos con Él. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos muestra que nuestra ciudadanía está en el cielo, porque es de allí de donde vendrá el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, por su iglesia. ¿Sí? No sé si de pronto alguno tiene alguna pregunta hasta aquí. Al momento, ninguno, pastor, está más claro que bueno, la vida eterna, pues, es futura, ¿verdad, pastor? Sí, empezamos a vivirla desde acá, pero nuestra vida eterna como tal va a ser futura. ¿Cómo así que empezamos a vivirla desde acá? Sí, empezamos a vivirla desde acá porque dice que ya nosotros cuando hemos nacido nuevo, nuestro cuerpo dejará de funcionar y lo enterrarán o lo cremarán o lo echarán al fondo de la mar o lo que sea. Se lo comerán los chulos, como dicen acá. Pero como tal, dice que los muertos en Cristo no es que estén muertos, sino que están dormidos, dormirán. ¿Sí? Entonces, todas esas personas que nacieron de nuevo, pero que ya murieron, todos aquellos profetas que murieron esperando en la promesa, dice que no están muertos, sino que duermen y que del polvo de la tierra serán otra vez restituidos.
¿sí? Entonces están durmiendo, pero como tal la muerte no. Entonces, por eso le digo a mi hermano que desde acá nosotros ya podemos empezar a disfrutar de esa vida eterna, que no vamos a morir, que ya no vamos a conocer muerte. Y esa es la alegría y el gozo que debe haber también en nuestro corazón, que ya no morimos. ¿Cómo le parece esa noticia, hermano? Excelente, pastor. Eh, Amén. Claro que sí, ya no morimos, ya aquí la palabra nos está indicando que vamos para la Eh, vida eterna. sí, pastor. Uno de los, bueno, lo que quiso dar a entender Jesucristo cuando vino a este mundo en su humildad, de que, bueno, él no era prioridad para él las cosas de este mundo, porque siempre él decía que aquí nada que ver, como por ejemplo él decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y lo demás, el Señor las va a ir añadiendo. Sí, Y entonces, realmente lo que nos hace ver Jesús aquí es que en esta vida, pues realmente estamos de paso, ¿verdad, pastor? Y sí, amén. sí, así es, muy bien dicho por mi hermano, así es, tal cual, en esta vida estamos de paso, solamente estamos acá en este mundo decidiendo en cuál de las dos casas vamos a vivir. ¿Se recuerda, mi hermano, que tenemos ya dos casas aseguradas? Sí, pastor, amén. Entonces, una de ellas la vamos a ocupar y tenemos que tener la certeza y la seguridad de que la casa que vamos a ocupar es la del reino de los cielos. Eh, Esa es la seguridad y la convicción de que nosotros debemos tener siempre. Bueno, entonces era necesario que fuera ungido Mesías príncipe porque era de la única manera que él podía empezar su ministerio. Así también nosotros, siempre que vayamos a ejercer el ministerio de la piedad, el ministerio de la misericordia del Señor, tenemos que ser embestidos con el poder de lo alto. Cuando nos invitan a enseñar a algún lado, cuando tenemos que ir a enseñar a una casa, a una iglesia, a donde quiera que sea, que el Señor nos capacite y nos unja con el poder de lo alto para poder desarrollar bien ese ministerio. Dice, recordemos que en tiempos bíblicos se ungía al rey y al sacerdote y al profeta como un significado espiritual, pero en Jesús la unción viene directamente del Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros también tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser ungidos por el poder de lo alto, llenos del poder de lo alto. Si de pronto alguno de ustedes no tiene como tal ese bautismo en el Espíritu Santo, pues pidámosle al Señor que nos bautice con su Espíritu Santo y fuego, que nos capacite para ir a llevar este ministerio del reino, este evangelio de salvación a todas las personas, que nos enseñe, que nos revele la palabra de Dios, que nos quite el velo que hay en nuestros ojos para poder entender y discernir. Es necesario que nosotros le pidamos en oración al Señor este tipo de cosas, que nos una, que envíe su Espíritu sobre nosotros, que nos ayude, que nos capacite. Entonces, Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, el Señor está declarando que así mismo como el Espíritu Santo está sobre él, también debe estar sobre nosotros. Usted, hermano o hermana, imagínese ir a enseñar a un sitio, a un lugar, a una iglesia, a una casa, donde quiera que el Señor tenga misericordia y nos invite y a ir, que nosotros podamos poner las manos sobre los enfermos y estos se sanen, que nosotros podamos dar vista a los ciegos, que a través de nosotros el Señor haga esos milagros, señales y prodigios. ¿Mm? ¿Cómo le parecería a todos y cada uno de nosotros tener ese tipo de ministerio? Yo anhelo con ese tipo de ministerio, que donde quiera que uno vaya, el Señor lo capacita a uno con ese poder de lo alto, que cuando uno abra su boca sean palabras como dice la escritura, que sean de doble filo, que penetren hasta lo profundo del corazón y lleguen hasta los tuétanos. Sí, que no sean palabras mías, sino que sean palabras directamente del Señor. Entonces, por eso necesitamos esa llenura, ese poder del Espíritu Santo, que venga sobre nosotros y nos capacite con ese poder de lo alto para llevar este evangelio del reino, para libertar a los cautivos, vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados del corazón, y todo ese trabajo, todo ese ministerio, que el Señor sea capacitándonos a todos y cada uno de nosotros para poderlo llevar con excelencia.
¿sí? Porque pues, bueno, no sé, por ejemplo, en el caso de mi hermano Israel que ya tiene, es, o que lo llevan a predicar a sitios, a iglesias. ¿Cómo le parecería a usted, hermano, ir a una iglesia y ese día todos los enfermos se sanaron gracias a que usted estaba lleno del Espíritu Santo? Mm. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo sería ese ministerio? Lleno de poder de lo alto, que a través de cada uno de ustedes, cuando vayan a enseñar, el Señor dé vista a los ciegos, que aún si llegaba alguien con un muerto, uno dice que los puede resucitar. Entonces, todo este ministerio es muy bonito, este ministerio que el Señor nos ha dado, pero también que sea acompañado de esos milagros, de esas señales y de esos prodigios. En Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la de raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces, aquí ya dice que el Mesías, el príncipe, la raíz, se ha cumplido y hará. Y esto, este versículo nos indica lo que viene, que Él es el único que es capaz de estar delante del Señor, de desatar los sellos, porque nadie más puede ni siquiera acercarse, tampoco casi que ni mirarlos, porque pues a causa de la santidad y que solamente el Señor Jesús la tenía por ser ese ungido, por ser ese Mesías, por ser ese príncipe. Eh, Dice, como Mesías príncipe tenía que ser maestro, jefe y testigo, cumplió las escrituras y las escrituras se cumplieron en él. En Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y las gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Entonces, esta palabra primeramente se cumplió en el Señor Jesús, pero también va a tener cumplimiento en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque también a cada uno de nosotros dice que aquí nos llamará gente que no conocimos y gentes que no hemos nosotros tampoco conocieron, correrán hacia nosotros a causa de Jehová nuestro Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el evangelio del reino, nosotros tenemos la respuesta para lo que muchas personas están buscando. Si ustedes se dan cuenta, uno por el internet, uno se da cuenta bueno, y más que todo en este tiempo de pandemia, esa cantidad de iglesias y de ministerios y de cosas que se han desarrollado, de cursos aún inclusive que se han ofrecido por internet, pero muchos de ellos uno se pone a investigarlos y muchos de ellos no, no cumplen con lo que el Señor, con el propósito que el Señor nos ha enviado, que es a libertar a los cautivos, vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Todas esas cosas no las están haciendo la iglesia, sino que se preocupan es por otros temas. Y en verdad me da como tristeza a veces ver que las personas usan esos temas es para discernir, para pelear, para contender. Y eso no es lo que el Señor quiere con nosotros, sino que cada uno de nosotros llevemos ese ministerio del reino. Que cada uno de nosotros seamos esas personas que están ahí llenas del Espíritu Santo y por eso necesitamos esa unción, así como el Señor Jesús la necesitó, cuanto más nosotros también la necesitamos. Entonces, al ser Jesús el Mesías príncipe, es decir, el primer ciudadano ungido, el primer ciudadano del reino de los cielos, somos favorecidos porque Él quitó el pecado del mundo, nos salvó y nos redimió. Entonces, esa es otra de las ventajas que nosotros tenemos de que el Señor Jesús sea ese Mesías príncipe, que Él nos salvó, que Él nos favoreció, que quitó de nosotros el pecado que estaba sobre nosotros, que nos quitó del mundo y que nos redimió. Entonces, bueno, y ojalá que ustedes puedan tomar apuntes de este término, que es salvar. Entonces, salvar es detener una sentencia que estaba dada. Todo hombre estaba estipulado que vaya al infierno.
Entonces, eso ya es una sentencia que ya estaba dada. Entonces, salvar es detener una sentencia que estaba dada. Una sentencia es la que humanamente, en la que humanamente no hay solución ni salida. Ningún hombre podía ser salvo o salvar a otro. Solo Jesús puede salvar de la condenación en el infierno y también redimirnos. Entonces, note, y si usted puede, pues tomar nota muchísimo mejor, que entonces salvar es detener una sentencia que estaba dada. En el caso de nosotros, ya estábamos para condenación en el infierno. Pero el Señor Jesús, gracias a Él, esa sentencia fue revocada. Nadie más lo podía hacer, única y exclusivamente el Señor Jesús, en su capacidad de Mesías príncipe. Solo Jesús nos puede salvar de la condenación al infierno, de redimirnos, de impedir que nosotros fuésemos a ese lugar. Era el único que tenía la capacidad de redimirnos, de salvarnos, de no dejar que nosotros fuéramos allá. Entonces, ¿qué es redimir? Redimir es recuperar o volver a adquirir algo que nos pertenecía. Nosotros en algún momento, por Adán, teníamos la salvación, éramos salvos, no necesitábamos un Mesías ni un Redentor porque éramos salvos, ¿sí? Pero la perdimos. Y entonces redimir es recuperar o volver a adquirir algo que nos pertenecía pagando un precio. Eso no es gratis, se tiene que pagar un precio el redimir a alguien. Cuando hablamos de redimir nos referimos a una condición en la cual el hombre se encuentra. Solo de esta forma podemos hacer parte de la realeza del reino de Dios. Entonces, nosotros tengamos en cuenta bien estos dos puntos. Entonces, salvar es detener una sentencia que ya estaba dada y que no era eh, por nosotros, o sea, nosotros no podíamos ni teníamos la capacidad para salvarnos. Y redimir es recuperar algo que habíamos perdido, algo que nos pertenecía pagando un precio. ¿Sí quedan claros estos dos conceptos? Mis hermanos. Sí, señor. Ok, entonces ustedes Salvar ya y podrían redimir. decir qué es salvar y qué es redimir. ¿Sí podrían decir ustedes qué es salvar y qué es redimir? Necesito escuchar a los hermanos para saber que sí estaban ahí en la clase o que sí aprendimos algo. Sí, pastor, aquí aquí estamos aprendiendo. Entonces, hermano, ¿qué es salvar y qué es redimir? Bueno, salvar es detener una condena, o sea que nosotros, así como dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Nosotros somos pecadores y merecemos la muerte, pero vino Jesús y dice, no, ya no van a morir ellos, sino que yo voy a morir por ellos. Entonces, Él nos salva de la sentencia, de la condena, y por eso, eso es la palabra salvación, pastor. Sí, entonces es salvar, Ahora, detener una sentencia. redimir, bueno, recordemos que todos nosotros somos, eh, como dice, ¿me está escuchando bien, pastor? Disculpe. Sí, señor, sí. Pastor, ¿me está escuchando? Sí, sí, señor, sí, lo escucho. Ajá. Sí, y redimir es, bueno, eso sí que a traer lo que le pertenece a él, ¿verdad, pastor? Y que recordemos que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, ¿verdad? Y es por eso es necesario que Él venga a redimirnos, porque fuimos creados. Sí, señor, se le apagó el micrófono.
Que se le apagó el micrófono a mi hermano. Daos para él, pastor. Ok. Sí, pastor, lo estoy escuchando. Bueno, sí, pero entonces tengamos bien claritos esos términos, son importantes y a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta cuán importantes y cómo, así que nosotros los tengamos claritos al pie de la letra como nos estamos explicando hoy. Entonces, que es, ponernos en salvar, que es detener una sentencia que ya estaba dada, ¿sí? Y que redimir es recuperar algo que en algún momento nos perteneció, pero ese redimir implica pagar un precio, ¿sí? De redimir es recuperar algo que, o adquirir algo que nos pertenecía, algo que perdimos. Entonces, pero para redimirlo, para recuperarlo, es necesario pagar un precio. Y ese precio, pues lo pagó el Señor Jesús a cada uno de nosotros. Entonces, para que tengamos bien en cuenta esos conceptos, porque más adelante los vamos a estar estudiando, o bueno, cada vez van a tener más sentido y más valor esos conceptos. En Mateo 13:35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros os daba a conocer los ministerios del reino de Dios, pero los otros por parábolas para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Entonces aquí también tenemos otro, en estos dos pasajes tenemos otra revelación del Señor. Necesitamos ser ungidos para poder entender la palabra de Dios. Si no, pues va a seguir siendo un libro, la Biblia va a ser un simple libro, porque si no la entendemos, eso es solamente lectura y nada más. Pero cuando el Señor venga, nos capacite, cuando seamos ungidos, llenos del poder de lo alto, entonces esa palabra se nos va a revelar y lo que los demás no oyen ni entienden, nosotros sí lo vamos a poder oír y entender bien conforme a las escrituras. En Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, note usted aquí lo importante de que nosotros seamos ungidos y capacitados por el poder de lo alto, que seamos consolados primeramente pues nosotros, unidos en amor, que alcancemos todas las riquezas del conocimiento a fin de conocer el ministerio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos esos tesoros de sabiduría y de conocimiento. Vea lo importante que es para que cada uno de nosotros seamos llenos de ese poder de lo alto. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas van a llegar, que hablan muy bonito, que hablan muy bien, y van a llegar con palabras persuasivas, pero si no estamos llenos del poder de lo alto, vamos a ser engañados fácilmente con palabras persuasivas. Muchas personas van a usar inclusive la misma Biblia, las mismas escrituras para engañar a las personas. Note usted que así se han fundado muchas iglesias, que con la misma palabra, con la misma Biblia, engañan a las personas. Entonces, esto es para que nosotros tengamos en cuenta lo importante de permanecer llenos, ungidos, capacitados con el poder de lo alto. Eh, bueno, entonces, nosotros, bueno, seguimos acá estudiando de que, por qué era necesario que, o para qué nos sirve saber que Jesús es el Mesías príncipe. Entonces dice, he aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Entonces, ¿por qué Jesús es el maestro? En Marcos 12:14 dice, viendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces, aquí vinieron las personas primeramente para atentar al Señor, pero el Señor respondió de manera sensata, de manera perfecta,
por estar lleno, también investido del poder de lo alto. Notemos que todo esto, toda esta clase, todo esto está enfocado en la necesidad de que usted y yo seamos investidos del poder de lo alto, que usted y yo seamos llenos de ese poder de lo alto para que podamos, por ejemplo, en el momento dado, así como aquí en este versículo, en este pasaje, vemos que las personas vienen con una apariencia, pero realmente venían era a tentar. Venían a decir, ¿es lícito que nosotros demos tributo al César o no? Pues porque si él decía que no, pues ya iba a tener ahí su problema serio. Pero si decía que sí, pues también ya lo iban a coger por ese lado. Entonces venían a tentarlos. Importante que el maestro esté lleno, investido del poder de lo alto, para que no caiga en esos errores de las personas que quieren hacer caerlos. Pero es importante que nosotros estemos llenos del poder de lo alto y que el Señor nos revele, nos muestre. Si el Señor nos unge con su poder, vamos a poder dar una respuesta así como la dijo el Señor al César, dar lo que es del César y a Dios de lo que es de Dios, ¿sí? Entonces ahí los deja, como decimos acá, los deja callados porque respondió con sabiduría, respondió con el poder de lo alto, respondió lleno, ungido del poder de lo alto. Por eso esa necesidad que nosotros también debemos ser llenos del poder de lo alto. El Señor Jesús el Señor es de fe. Dice, Jesús es la máxima autoridad. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien dirige a toda la iglesia. Entonces en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces el Señor Jesús es la máxima autoridad. Él es la cabeza, Él es el que dirige, Él es el que tiene en su mano todo el poder para dirigir a la iglesia. Por eso necesitamos que el Señor sea el que nos guíe en nuestro camino, en nuestro caminar. En Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, no existe otro maestro más que nos pueda enseñar sino el Señor Jesús. En Él había toda la sabiduría, toda la capacidad. En Él estaba todo el poder de las escrituras porque en Él se cumplieron y Él vino para cumplirlas. Entonces, de la misma manera que nosotros aprendamos todo esto. Entonces, toda esta clase, toda esta noche estuvimos estudiando sobre Jesús, sí, sobre por qué es Mesías, por qué es príncipe, pero también para que nosotros veamos la necesidad tan tremendamente fuerte que hay de que nosotros también seamos capacitados, llenos del poder de lo alto. Dice, y aquí yo doy por testigo a los pueblos, por jefe de maestros y a las naciones. Jesús es el testigo, es el único testigo de Jehová, un testigo verdadero, no como en las iglesias de los testigos de Jehová, no, sino que Él es un testigo verdadero. Dice, yo hablo porque he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, el Señor daba autoridad porque Él sí sabía de dónde venía, de dónde procedía. Entonces, nosotros testificamos lo que hemos oído, pero el Señor Jesús da testimonio de lo que vio y oyó acerca del Padre. Por eso es testigo, no porque vaya a una iglesia o esto, no, sino porque Él testifica lo que vio y lo que oyó acerca del Padre y aún directamente del mismo Padre y de lo que Él encontró en las Escrituras. Bueno, amados hermanos, pues el tiempo se nos ha pasado. Pero no sé si antes de terminar, de pronto alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta, alguna duda. Amén. ¿Me escucha bien, pastor? Sí, señor. Me quedo con lo de último que dijo sobre los testigos de Jehová. Sí, sí, porque suena un Eh, poquito como raro, ¿no? sí, pero interesante porque los testigos de Jehová no reconocen a Jesús como nosotros. Imagínese, Y ahí, solamente por ahí. ajá, sí. Y el total, pastor, estuvo calidad, mucha sabiduría ahí en la clase y es bien entendible, ¿verdad? Y la verdad es muy bueno conocer del maestro. Hay también sobre el tema del maestro, ¿verdad? Que ve que es Sí, importante pedir sabiduría al Señor, porque así como le tentaron a Jesús, le puede tentar a uno también, ¿verdad, pastor? sí, claro, Y, claro. ha- y hay que, y hay que saber contestar con sabiduría para no caer así
como decimos en Guatemala, va, que no le meten gol. Sí, sí, Sí. sí, sí. No, y de hecho, pues aquí y sobre todo con usted, hermano, pues he tenido especial énfasis porque yo sé que van a venir cosas en las cuales lo van a usted a tentar, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si en algún momento usted llega y le dice, no, que el Señor es testigo, entonces la gente va a decir, uy, ¿cómo así? O sea, que los testigos de Jehová sí están bien. No, el Señor es testigo porque vio, porque Él testificó lo que oyó y lo que vio acerca del Padre. Por eso es testigo, no porque vaya a una iglesia, sino porque oyó y vio directamente el Padre. Entonces, por eso es testigo. Y nosotros, pues, venimos a ser también testigos porque les creemos al Señor Jesús, ¿sí? No porque vayamos a una iglesia, pero igual todas estas cosas para tener, que el Señor nos dé sabiduría en el momento en que tengamos que enseñarla, porque no todas las personas tienen la capacidad de entenderlo. No todas las personas tienen la capacidad de cogerlo así de una vez. Entonces, pues, pues bueno, hoy no nos habló Carmelita, pero por este evangelio, por estas cosas que nosotros hemos enseñado, tanto Carmelita como yo, bueno, y otras personas más que hemos aprendido este evangelio del reino, que he escuchado muchas personas, nos han echado de iglesias, nos han echado de sitios, personas nos han desechado porque lo que escuchan no los complace, no es conforme a lo que ellos han escuchado. Pero si ustedes están hoy en día, aún han aguantado hasta esta clase, es porque el Señor está haciendo algo especial en cada uno de ustedes. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Que el Señor nos ayude, que su Espíritu Santo nos capacite, nos unja, quite el velo de nuestros ojos para poder ver, oír y entender que todo, si viene de la Biblia, si todo viene conforme al Espíritu Santo, si todo está conforme a las Escrituras, pues que nos lo escriba en nuestra mente y nuestro corazón. Y si no, que nos ayude a desecharlo, porque esto tiene que ser perfecto, así como el Señor Jesús y toda la escritura y todas las profecías que estaban acerca de él fueron perfectas. Entonces, mis amados hermanos, con la ayuda de Dios, nos vemos el jueves a la misma hora. Y bueno, vamos a seguir adelante con este tema. He intentado irlo moliendo lo más molidito que pueda para que quede claro. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y les pague por este tiempo que dedicaron para estudiar y para que sigamos adelante. Que el Señor les bendiga, hermanos. Usted Amén. también, hermanito, Dios Dios le lo bendiga, bendiga, pastor. Dios le gracias por bendiga a el todos. tiempo. Dios Amén, le bendiga. Gracias. Carmelita. Me tenía como asustado, Carmelita, y que no la había escuchado hoy. No, gracias, hermanito Luis, Dios lo bendiga por todo ese tiempo que se dedica para enseñarnos.